Un día volvió más temprano y leyó la carta de su suegra. Quedó mudo. «Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo». El sobre estaba sobre la mesa del comedor, como si fuera una cosa insignificante. Un rectángulo blanco entre el frutero y las llaves olvidadas de Violeta, tan ordinario que casi no llamaba la atención. Casi. Zacarías lo vio desde el umbral de la entrada, todavía con la mano apoyada en la manija de la puerta, todavía con el traje arrugado por el calor del mediodía y la cabeza latiéndole como si alguien estuviera golpeando con un martillo desde adentro. Entró al silencio de la casa, que a esa hora siempre estaba vacía, y fue directo a la cocina por un vaso de agua. No tenía intención de leer nada, no tenía intención de hacer nada más que tomar 2 pastillas, recostarse 15 minutos y quizá regresar a la oficina por la tarde si el dolor cedía. Pero el sobre lo llamaba, no con una voz, claro, no de esa manera. Lo llamaba de la forma en que lo hacen las cosas que no deberían estar donde están, las cosas que rompen la lógica silenciosa del orden doméstico. La letra de la cubierta era de Beatriz. Lo supo antes de acercarse, antes de leer el nombre de Violeta, escrito con esa caligrafía prieta y nerviosa que tenía su suegra cuando quería parecer formal. Lo supo porque conocía esa letra desde hacía 12 años, desde la primera tarjeta de Navidad que Beatriz le mandó, antes de que lo odiara, antes de que todo se convirtiera en lo que era ahora. Lo tomó sin pensar, con esa parte del cerebro que actúa antes de que la razón pueda intervenir. Lo tomó y lo vio. El sello ya estaba abierto. Violeta lo había abierto, lo había leído, y por alguna razón, en la prisa o en el descuido, lo había dejado ahí, sobre la mesa. Con las hojas dobladas en 3 dentro del sobre, pero el sobre sin cerrar, vulnerable, expuesto. Zacarías lo sacó. Leyó la primera línea, y el mundo se detuvo. No fue una metáfora, fue algo físico, algo que pasó en el cuerpo antes de que el cerebro pudiera procesar lo que los ojos estaban viendo. Las piernas se volvieron de plomo, la garganta se cerró, el dolor de cabeza desapareció de golpe, borrado por algo infinitamente peor, la comprensión de que la vida que creía tener, los cimientos sobre los que había construido todo, el amor que pensaba que era real, no existían, nunca habían existido. Las hojas le temblaron entre los dedos. Zacarías Alvarado, que nunca lloraba, que había cerrado tratos de millones sin parpadear, que había enterrado a su padre con los ojos secos porque así era él, así lo habían formado, sintió que algo se rompía adentro, con un sonido que nadie más podría escuchar. Leyó una vez, leyó 2 veces, y en la tercera lectura, cuando ya no le quedaba ninguna duda posible, cuando cada palabra encajaba con cada pequeña mentira de los últimos años y formaban juntas una figura monstruosa y perfecta, se sentó en la silla del comedor y se quedó completamente mudo. No dijo nada. No pudo. Para entender lo que Zacarías encontró en esas hojas, para comprender el tamaño exacto de la traición, hay que retroceder 12 años. Hay que volver al hombre que era antes de convertirse en el hombre que se sentó en esa silla, con las manos temblando y los ojos fijos en nada. Zacarías Alvarado tenía 31 años cuando conoció a Violeta Ríos en una cena de negocios que no quería asistir. Era el tipo de evento que detestaba. Gente importante queriendo parecer más importante. Conversaciones vacías sobre el mercado y los viajes y los restaurantes correctos. Su socio Javier le había insistido en que fuera, que era necesario, que había un cliente potencial que valía la pena cultivar, y Zacarías fue porque Javier casi siempre tenía razón en esas cosas. No fue por el cliente potencial que la noche valió la pena. Fue por la mujer que estaba al fondo del salón, junto a la ventana que daba a Paseo de la Reforma, con un vestido azul marino y una copa de vino que no había tocado. Era la única persona en la sala que parecía tan poco interesada en estar ahí como él. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Esa especie de distancia elegante que tenía, esa manera de existir en un lugar sin pertenecer completamente a él.
Zacarías se acercó no porque fuera seguro de sí mismo, porque en realidad nunca lo había sido del todo en los terrenos del corazón, sino porque sintió que si no lo hacía, iba a lamentarlo el resto de su vida. Se llamaba Violeta Ríos. Era abogada. Tenía 28 años y una inteligencia que se hacía evidente en los primeros 30 segundos de conversación, no porque alardease de ella, sino por todo lo contrario, porque sabía exactamente cuándo callar y cuándo hablar, y eso, para Zacarías, era el signo más seguro de una mente verdaderamente formada. Hablaron 2 horas sin notar el tiempo. Cuando la cena terminó y la gente comenzó a dispersarse, Zacarías se dio cuenta de que no había hablado con el cliente potencial de Javier ni una sola vez. No le importó. Los meses que siguieron fueron los más vivos que Zacarías podía recordar. Violeta era brillante y difícil y maravillosamente impredecible. Lo desafiaba en las conversaciones. Le discutía los puntos que consideraba equivocados. No le tenía ningún miedo, y eso, en un mundo donde su dinero hacía que mucha gente le dijera siempre que sí, era como encontrar agua en el desierto. Se enamoró de ella con esa clase de intensidad que uno siente cuando algo llena exactamente el vacío que uno ni siquiera sabía que tenía. El único escollo era Beatriz. Beatriz Ríos Quida. De Gutiérrez, madre de Violeta, era una mujer de 62 años que había dedicado su vida entera a controlar la de su hija. Había enviudado joven, cuando Violeta tenía apenas 9 años, y desde entonces había construido alrededor de las dos una dinámica que desde afuera podía parecer devoción maternal, pero que de cerca tenía algo que incomodaba, algo que Zacarías no supo nombrar al principio, y que con el tiempo aprendería a reconocer perfectamente. La primera vez que la conoció fue en un desayuno en casa de Violeta, un departamento pequeño y luminoso en la colonia Nápoles. Beatriz llegó sin avisar, como si fuera la cosa más natural del mundo llegar a casa de tu hija adulta sin llamar primero, y cuando vio a Zacarías sentado a la mesa, algo cruzó por su cara, algo rápido y calculado que él captó y ella borró en un instante, y luego sonrió con esa sonrisa amplia y maternal que tenía para las ocasiones sociales. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Así que tú eres el famoso Zacarías, dijo, y en la frase había un peso que no correspondía a las palabras. El mismo, respondió él, y le extendió la mano. Beatriz no dijo nada más que pudiera considerarse hostil ese día. Fue perfectamente amable, perfectamente educada, pero Zacarías salió de ese desayuno con la sensación de que alguien lo había evaluado, catalogado y archivado en una categoría que todavía no le habían comunicado. Le mencionó la incomodidad a Violeta esa noche, con cuidado, con las palabras medidas. «Mi mamá es así», dijo Violeta, y algo en su voz se cerró, como una puerta que se cierra suavemente pero con firmeza. Hay que conocerla. Zacarías la conoció. Durante los meses siguientes la fue conociendo en capas, porque Beatriz era el tipo de persona que se revelaba en capas, que mostraba una cara en público y otra en privado, y otra distinta cuando creía que nadie la observaba. Era inteligente, eso era indudable. Había criado a su hija sola con recursos limitados, y había logrado que Violeta llegara a la universidad y a la carrera sin deberle nada a nadie más que a su propio esfuerzo y al de su madre. Eso, Zacarías lo respetaba genuinamente. Lo que no respetaba era la manera en que Beatriz hablaba de los hombres de la vida de Violeta. Los anteriores novios, los pocos que habían existido, eran mencionados siempre con una sonrisa compasiva
que los convertía en idiotas o en sinvergüenzas, nunca en personas completas. Y aunque Beatriz nunca dijo nada directamente sobre Zacarías en esos primeros meses, él tenía la sensación permanente de ser evaluado, de que cada cosa que hacía era puesta en una balanza que solo Beatriz podía ver. Cuando Violeta le dijo que sí al compromiso, Beatriz lloró. Lloró mucho, de una manera que podía interpretarse como felicidad o como duelo, y Zacarías, que era un hombre que prefería creer lo mejor de las personas, eligió leerlo como felicidad. Se casaron en una ceremonia pequeña, íntima, en un jardín de Coyoacán. Fue el mejor día de la vida de Zacarías. Los primeros años fueron buenos, no perfectos porque nada lo es, pero buenos con esa bondad genuina y cotidiana que no viene de los momentos grandes, sino de los pequeños. El café que Violeta hacía sin que él lo pidiera, la manera en que ella podía leer sus silencios, la forma en que discutían y luego se reconciliaban sin que ninguno de los dos cediera en lo esencial, pero los dos cedieran en lo suficiente. El negocio de Zacarías creció durante esos años con una velocidad que sorprendía incluso a él. Había comenzado 10 años antes con una pequeña empresa de logística que manejaba con Javier, su socio desde la universidad, y para cuando se casó con Violeta, ya tenían contratos con 3 de las 5 cadenas de distribución más grandes del país. Trabajaba demasiado. Eso lo sabía. Era el tipo de persona que no podía desconectarse, que llevaba la mente puesta en los números y en los contratos, incluso en las cenas y en los fines de semana. Y Violeta lo aguantaba con una paciencia que a veces él no merecía. Beatriz empezó a aparecer con más frecuencia el segundo año de matrimonio. Al principio tenía pretextos claros: una cita médica cerca de la colonia, un encargo pendiente, quería ver a los muchachos, aunque todavía no había niños. Con el tiempo los pretextos se volvieron más delgados hasta desaparecer por completo. Y simplemente aparecía, con su bolsa grande y su perfume de gardenias y esa manera de instalarse en la cocina de Violeta como si fuera la suya propia. Zacarías no dijo nada. Era la madre de su esposa. Violeta la adoraba, o algo que funcionaba como adoración, pero que a veces se parecía más a una obligación tan profunda que había dejado de distinguirse del amor. Él no quería ser el villano de esa historia, pero la incomodidad fue creciendo. No porque Beatriz fuera abiertamente grosera. Era demasiado hábil para eso. Era incomodidad en los detalles. La manera en que interrumpía las conversaciones entre Zacarías y Violeta con una habilidad casi quirúrgica. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Exactamente en los momentos en que estaban llegando a algo importante. La forma en que le contaba a Violeta sus opiniones sobre las decisiones de Zacarías, las inversiones, los socios, los viajes de negocios, con esa voz suave y preocupada que hacía difícil atacar lo que decía sin parecer uno el irrazonable. Las pequeñas preguntas que hacía sobre sus finanzas, disfrazadas de interés maternal, que en realidad eran sondeos. «Tu mamá me preguntó hoy cuánto vale la empresa», le dijo Zacarías a Violeta una noche, esforzándose por mantener el tono neutral. Violeta levantó la vista de su libro. «Es su manera de preocuparse», dijo. «¿Preocuparse por qué?» Hubo una pausa. «Por mí», dijo Violeta, y volvió al libro. Zacarías no presionó. No era su estilo. Era el tipo de hombre que prefería resolver las cosas en la acción, no en la confrontación verbal. Y en ese momento eligió creerle a su esposa y dejar pasar la incomodidad. Cuando nació Mateo, el primero de sus hijos, todo cambió. No de golpe. No con una crisis o una pelea. Cambió como cambia la luz cuando se acerca la tarde. Gradualmente, casi imperceptiblemente, pero de manera irreversible. Violeta, que había sido una mujer de carácter fuerte e independiente, pareció volverse más pequeña después del parto, no en el sentido físico, sino en algo más difícil de nombrar. Beatriz llegó a instalarse en la casa durante el primer mes con el pretexto de ayudar.
Y ese mes se convirtió en 2 y luego en 6, y para cuando Zacarías quiso poner un límite, ya no sabía cómo hacerlo, sin que pareciera que estaba atacando a una anciana que solo quería ayudar a su hija con un bebé. Beatriz reorganizó la casa mientras estuvo ahí. No de manera dramática, sino en esos pequeños detalles que se acumulan. Movió los muebles de la cocina porque así era más práctico. Cambió el sistema de la alacena porque el otro no tenía sentido. Estableció rutinas para el bebé que Zacarías no había sido consultado para diseñar. Cuando él decía algo, Violeta lo miraba con esa expresión nueva que tenía, esa expresión de cansancio infinito que hacía que cualquier queja sonara trivial frente a la enormidad de lo que ella estaba viviendo como madre nueva. No era falso el cansancio, no lo dudaba, pero sí era real la brecha que se estaba abriendo entre ellos, silenciosa, constante, invisible para cualquiera que los viera desde afuera. Daniela nació 3 años después. Para entonces Beatriz ya no vivía en la casa, pero vivía a 4 cuadras, en un departamento que Zacarías le había comprado porque Violeta se lo pidió y porque en ese momento le pareció la solución más simple al problema de la incomodidad, tenerla cerca, pero no adentro. Lo que no previó era que 4 cuadras, en el universo de Beatriz, era prácticamente lo mismo que estar en el cuarto de al lado. La relación con Violeta siguió deteriorándose con esa lentitud devastadora que tiene el deterioro de las cosas que uno no quiere ver. Las peleas eran cada vez más frecuentes y más extrañas. Extrañas en el sentido de que Zacarías a menudo salía de ellas con la sensación de que habían discutido sobre algo que no era el problema real, de que el problema real estaba debajo, oculto, y que ninguno de los dos sabía o quería nombrarlo. Buscó a Javier en esa época, más que antes, no para hablar del negocio, sino para tener a alguien con quien procesar lo que estaba viviendo. Javier era su mejor amigo desde los 20 años, el tipo de persona que lo conocía antes de que existiera el dinero y el éxito, cuando los dos eran estudiantes sin un peso en la bolsa, compartiendo una renta imposible en el norte de la ciudad. Javier lo escuchaba, que era lo que Zacarías necesitaba, y a veces decía cosas que daban en el blanco de una manera que incomodaba precisamente porque eran ciertas. La señora Beatriz no quiere que el matrimonio funcione, le dijo Javier una tarde, directamente, con esa franqueza que solo permite la amistad larga. Es la mamá de mi esposa. Sí, y quiere a su hija para ella sola. Siempre ha sido así. No empezó contigo. Zacarías no respondió de inmediato. Se quedó mirando el tráfico de insurgentes desde la ventana del restaurante donde estaban comiendo. Violeta la eligió a ella, dijo al final. No conscientemente, dijo Javier, pero sí. No volvieron a hablar del tema ese día. Zacarías pagó la cuenta y regresó a la oficina y pasó el resto de la tarde en reuniones, que era su manera de no pensar en las cosas para las que todavía no tenía solución. El 5º año de matrimonio fue el primero en que Zacarías pensó seriamente en el divorcio. No se lo dijo a nadie, ni a Javier, ni por supuesto a Violeta. Era un pensamiento que llegaba en las noches cuando no podía dormir, y la casa estaba quieta, y él escuchaba la respiración de su esposa a su lado, y se preguntaba cómo era posible que 2 personas pudieran estar tan cerca físicamente y tan lejos en todo lo demás. Lo que lo retuvo fue Mateo. Mateo, que para entonces tenía 4 años y era un niño de risa fácil y preguntas interminables, que se parecía a Zacarías no solo en la cara, sino en esa manera de observar el mundo antes de hablar, de quedarse callado y mirar, y luego decir algo que sorprendía por su precisión. Era imposible imaginar la vida sin ese niño a tiempo completo, sin estar ahí para verlo crecer, y el miedo a perder eso, a convertirse en el padre de los fines de semana alternos, era más poderoso que cualquier otra consideración. Así que se quedó, y trabajó más, que era lo que sabía hacer. La empresa siguió creciendo. Abrieron operaciones en Guadalajara y en Monterrey. Firmaron un contrato grande con una cadena transnacional que cambió las dimensiones de todo. Contrataron más personal. Zacarías pasaba más horas en la oficina, regresaba más tarde, y cuando llegaba a casa el silencio
ya había tomado el color del resentimiento, pero ninguno de los dos lo nombraba. Daniela nació en ese período, en esa tierra de nadie emocional entre la esperanza y la resignación. Era una niña de ojos grandísimos y carácter que se parecía más a Violeta, más vivaz, más verbal, con una manera de demandar atención que hacía que el cuarto se reorganizara alrededor de ella. Zacarías la adoró desde el primer momento, con esa intensidad que solo los padres conocen, esa clase de amor que existe fuera de la razón y no necesita justificación. Con 2 hijos y el negocio en su mejor momento, la idea del divorcio se fue al fondo. No desapareció. Estaba ahí, como una puerta que uno sabe que existe, pero prefiere no abrir. Beatriz, mientras tanto, siguió construyendo. Zacarías lo vio, pero no entendió qué estaba viendo hasta mucho después. Lo que veía en ese momento eran piezas sueltas. Violeta hablando con su madre por teléfono durante horas y horas, conversaciones que se interrumpían cuando él entraba al cuarto. Beatriz haciendo comentarios sobre las finanzas de la empresa con una precisión que implicaba acceso a información que Zacarías nunca le había dado directamente. El abogado de la familia, un señor que llevaba años manejando sus asuntos legales, mencionando que Violeta lo había visitado para hacer preguntas sobre la separación de bienes, que Zacarías había asumido que era curiosidad de abogada y que ahora, en la retroiluminación brutal de lo que había leído, tomaba un significado completamente diferente. El 9º año fue el año en que algo se reconfiguró en Violeta de una manera que Zacarías sí notó, pero no supo descifrar. Ella empezó a ser más amable, no de la manera cálida y genuina que había sido al principio, sino de una manera que tenía algo de deliberado, algo de esfuerzo visible, como alguien que está actuando en una obra que tiene claro cómo va a terminar. Empezó a preguntarle más por el trabajo, a mostrarse interesada en los detalles de la empresa que siempre había ignorado, a pedir que le explicara cómo funcionaban ciertos contratos, ciertas estructuras societarias. Él lo interpretó como buena señal. Pensó que quizá algo había cambiado en ella, que quizá el desgaste de los años difíciles había dado paso a una nueva etapa, que quizá todavía era posible reconstruir lo que estaban perdiendo. Se abrió con una generosidad que ahora, leyendo la carta, le resultaba casi insoportable recordar. Le explicó la estructura de la empresa en detalle, le habló de los contratos más importantes, le mostró los números reales, no los resumidos y simplificados que le daba a los socios minoritarios, sino los números verdaderos, los que mostraban exactamente lo que valía todo. Violeta escuchaba. Tomaba notas en una libretita que decía que era para organizarse mejor. Hacía preguntas inteligentes que confirmaban que entendía lo que él le estaba diciendo. Zacarías pensó que por fin estaban en el mismo lado. El dolor de cabeza ese mediodía había comenzado a las 10 de la mañana, cuando estaba en la segunda reunión del día, un análisis de presupuesto para el siguiente trimestre, que normalmente disfrutaba pero que ese día lo tenía con la mente revuelta y el cuello tenso. A las 11:30 no pudo más. Le avisó a su asistente que salía, que contestara los mensajes urgentes. Hola, espero que la tarde la veían después. Y tomó el coche hacia la casa con la única intención de descansar. ¿Qué ciudad estás viendo? La ciudad a esa hora y tenía ese ritmo particular del mediodía de entre semana. Y ahora el tráfico pesado pero no detenido, la luz blanca y sin sombras del sol en el cénit. Zacarías manejó sin música, que era algo que solo hacía cuando la cabeza le dolía de verdad, y pensó en nada más que en llegar, quitarse el saco, tomar los analgésicos y recostarse. Violeta estaba con los niños en casa de su madre. Él lo sabía. Los miércoles ella siempre llevaba a Mateo y a Daniela a comer con Beatriz. Era la rutina de años. La casa estaría vacía, que era exactamente lo que necesitaba. Entró, vio el sobre, y el resto ya se sabe. Pero lo que estaba escrito en esas hojas, lo que le quitó la voz y lo dejó sentado con los ojos fijos en la pared del comedor, eso merece ser leído con la misma lentitud agonizante con que Zacarías lo leyó. La carta estaba escrita por Beatriz a su hija. Era una carta larga, de 4 páginas apretadas con esa letra prieta y nerviosa,
y comenzaba con lo que parecía ser la continuación de una conversación que habían tenido previamente. Como te dije el jueves, ya hablé con el licenciado Fuentes y dice que podemos proceder según lo planeado. Lo planeado. Zacarías leyó hacia adelante con la respiración contenida. El plan tenía varios pasos, descritos con una claridad que lo heló. Primero, Violeta presentaría una denuncia por violencia psicológica y económica. Habían estado construyendo el expediente durante meses, según la carta, documentando situaciones y conversaciones de una manera que Zacarías no sabía, que él había vivido como momentos normales de su matrimonio, pero que en el relato de ellas quedaban reencuadrados como evidencia de abuso. Beatriz incluso mencionaba a dos personas, descritas vagamente como las testigos, que estaban dispuestas a declarar. Leyó más. Segundo paso. Con la denuncia presentada y una orden de alejamiento provisional, que según el licenciado Fuentes era prácticamente automática en esos casos, Violeta quedaría como custodio exclusivo de los niños mientras durara el proceso legal. Zacarías, con el alejamiento, no podría acercarse a la casa. Tendría que irse. Tercer paso. Con él fuera de la casa y el proceso legal en marcha, Violeta presentaría los documentos de divorcio. Había algo sobre el régimen de bienes, algo que mencionaba la sociedad conyugal y ciertos activos específicos que Zacarías había adquirido durante el matrimonio. El licenciado Fuentes había encontrado una manera de argumentar, según la carta, que prácticamente la mitad de la empresa era de Violeta. No la mitad de las acciones que Zacarías había incluido en el contrato matrimonial, que era un porcentaje menor, sino prácticamente la mitad de todo, construida sobre la base de que Violeta había contribuido directamente al crecimiento del negocio, al gestionar aspectos domésticos que habían permitido a Zacarías dedicarse plenamente al trabajo. Zacarías dejó de leer un momento. Respiró. Continuó. El cuarto paso era el que le encogió el estómago hasta el dolor. Beatriz escribía con una satisfacción apenas disimulada que una vez que el proceso estuviera avanzado, presentarían ciertas irregularidades fiscales que habían encontrado en la estructura de la empresa. No decía cómo las habían encontrado, pero mencionaba números, fechas, transacciones, con un nivel de detalle que solo era posible si alguien con acceso interno a los libros de la empresa había estado buscando y encontrando. Alguien con acceso. Alguien como Violeta, que durante el último año había aprendido exactamente cómo funcionaba todo y a quien le había preguntado exactamente cómo funcionaba todo. Las irregularidades fiscales podían llevar a una acusación penal. Beatriz lo escribía con esa caligrafía de letra prieta y nerviosa. Lo escribía como si fuera una cosa neutral, como si estuviera describiendo los pasos de una receta. Con la acusación en marcha, él no tendrá más opción que llegar a un acuerdo. Y en el acuerdo nosotras ponemos las condiciones. Nosotras, no tú y tu abogado, no tú y el licenciado Fuentes. Nosotras, Beatriz y Violeta, madre e hija. 12 años de matrimonio resumidos en la palabra nosotras. La última página era la que terminó de quitarle la voz. Era la más íntima, la más personal y por eso la más brutal. Beatriz le escribía a su hija sobre Zacarías con una familiaridad que mostraba que habían tenido esta conversación muchas veces, de muchas maneras, durante muchos años. Le escribía que Zacarías siempre había sido un obstáculo entre ellas, que ella había sabido desde el principio que no era el hombre correcto para Violeta, que había sido demasiado dominante, demasiado controlador, demasiado absorbido por su trabajo para ser un verdadero esposo y padre. Le escribía que lo que estaban haciendo no era venganza, sino justicia. Le escribía que los niños iban a estar mejor sin él, presente de esa manera, que lo visitarían los fines de semana alternos como correspondía, que eso era suficiente para un hombre como él. Un hombre como él. Zacarías dobló las hojas, las metió en el sobre. Dejó el sobre exactamente donde estaba, en el mismo lugar entre el frutero y las llaves, en la misma posición en que lo había encontrado. Y se sentó, y no dijo nada, porque no había nadie a quien decírselo,
porque la casa estaba vacía, y porque adentro de él algo tan grande se estaba moviendo que las palabras todavía no habían llegado. Era ira, sí, pero debajo de la ira había algo más antiguo y más triste: la certeza de que había estado ciego durante años. No por ingenuo, no exactamente, sino porque había elegido creer en la versión de la historia que le era soportable. Había visto las señales, todas: el distanciamiento de Violeta, la presencia invasiva de Beatriz, las preguntas sobre la empresa, el año entero de interés repentino en los detalles financieros. Las había visto y las había reencuadrado como lo hacemos todos cuando amamos a alguien, en versiones que permiten seguir amando. Ya no. Zacarías Alvarado era el hijo mayor de Rodrigo Alvarado, un hombre que había levantado un pequeño negocio de ferretería desde nada y que le había enseñado a su hijo exactamente 3 cosas que importaban. La primera, que el trabajo era la única moneda que nadie podía quitarte, porque la habías ganado con tu propio cuerpo y tu propio tiempo. La segunda, que los problemas no se resolvían poniéndolos debajo del tapete, sino mirándolos de frente, por grandes que fueran. La tercera, y la más importante, que un hombre que perdía la cabeza cuando la necesitaba, ya había perdido la mitad de la batalla. Pensó en su padre mientras estaba sentado en esa silla. Respiró. El dolor de cabeza había regresado, más suave pero persistente, como un recordatorio de que el cuerpo tiene sus propios ritmos independientemente de lo que le pase a la mente. Se levantó, fue a la cocina, tomó el vaso de agua que había querido tomar cuando entró, hacía ya más de media hora. Se tomó los analgésicos y comenzó a pensar. No era el tipo de hombre que actuaba desde la emoción cuando tenía tiempo para no hacerlo. La emoción estaba ahí, enorme, rugiendo debajo de todo, pero la emoción sin estrategia era solo ruido, y Zacarías había aprendido desde joven que el ruido nunca ganaba nada. Lo que ganaba era la claridad fría y precisa de quien ha recibido el golpe, lo ha procesado y ha decidido qué hacer con él. Lo primero que hizo fue llamar a Javier, no desde su celular, desde el teléfono fijo de la casa, que nadie usaba nunca, y que por eso mismo era el último lugar donde alguien buscaría una llamada que no quería que quedara registrada. Javier contestó al segundo timbrazo con esa voz de siempre, y Zacarías le dijo 4 palabras: «Necesito verte ahora». Javier no preguntó. Conocía esa voz. Era la voz que Zacarías usaba cuando algo era serio de verdad, cuando no había lugar para los preámbulos. «¿Dónde?», dijo. «Fuera de la ciudad. El lugar de siempre». El lugar de siempre era un restaurante pequeño en Tepoztlán, al que iban desde la universidad cuando necesitaban hablar de algo que no podía escucharse en la ciudad. Era un lugar sin wifi y sin señal decente, lo que lo hacía perfecto para conversaciones que requerían presencia total. Zacarías colgó, tomó el sobre de la mesa, lo fotografió hoja por hoja con el celular, con cuidado, asegurándose de que cada palabra quedara visible. Luego lo volvió a doblar, lo metió en el sobre y lo dejó donde estaba. Tomó su saco, salió de la casa, cerró la puerta con llave, y al cerrarla tuvo la sensación, clara y sin drama, de que estaba cerrando algo más que una puerta. El camino a Tepoztlán tardó lo suyo entre el tráfico de la salida de la ciudad y las curvas de la carretera que sube entre montañas. Zacarías manejó con la radio apagada otra vez, y esta vez no por el dolor de cabeza, sino porque necesitaba el silencio para ordenar lo que tenía. Era mucho, era todo. Era su matrimonio y sus hijos y su empresa y 12 años de vida construidos sobre una mentira que quizá no había sido mentira desde el principio, pero que en algún momento se había convertido en ella, y esa distinción importaba mucho, porque determinaba quién era cada quien en esta historia. Javier ya estaba en el restaurante cuando llegó. Estaba sentado en la mesa del fondo, la de siempre, con 2 cafés que acababan de servir, y esa expresión suya de quietud absoluta que tenía cuando la situación era grave. Zacarías se sentó. Le pasó el celular con las fotografías. Javier las leyó todas, despacio, sin decir nada.
Cuando terminó, dejó el celular en la mesa y se quedó mirando el café. «¿Cuánto tiempo crees que llevan planeando esto?», dijo al final. «No lo sé», dijo Zacarías. «Años, según parece». «¿Las irregularidades fiscales que menciona? Hay cosas que podrían construirse de cierta manera si las sacas del contexto. Nada ilegal, pero sí cosas que con el encuadre equivocado podrían complicarse». Javier asintió. «¿Tienes abogado?» «Necesito uno que ella no conozca». «Tengo a alguien, muy bueno, sin relación con ningún despacho que Violeta haya frecuentado. Llámalo hoy». «Ya». Hubo una pausa. Llegaron los tamales que ninguno de los dos había pedido conscientemente, pero que el mesero trajo de todas formas, porque los conocía de años y sabía que siempre los pedían. La normalidad de ese gesto, la continuidad de esa pequeña costumbre en medio de todo, fue lo que finalmente hizo que algo se moviera en el pecho de Zacarías. No lloró, pero estuvo cerca. «Ella», dijo, y no necesitó decir más nombre. «¿Violeta? ¿Crees que lo hizo porque la convenció su mamá o porque ella lo quería hacer?» Javier tardó en responder. Era la clase de pregunta para la que la honestidad era complicada, porque la respuesta honesta iba a doler. «Creo que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo», dijo. «Creo que Beatriz empezó este camino mucho antes de que Violeta fuera consciente de él, y creo que en algún punto Violeta tomó una decisión propia. Las dos cosas pueden ser verdad». Zacarías procesó eso. «Los niños», dijo. «Los niños son lo primero». «Sí, todo lo que vamos a hacer parte de ahí». Comieron los tamales en silencio, con ese silencio cómodo que tiene la amistad larga, el silencio de dos personas que no necesitan llenar el espacio con palabras para entenderse. Afuera el sol de la tarde caía sobre los tejados de Tepoztlán, y las montañas estaban azules en el horizonte, y el mundo seguía siendo hermoso con esa indiferencia tranquila que tiene siempre. Lo que Zacarías hizo en los días siguientes fue lo opuesto de lo que Beatriz y Violeta esperaban que hiciera. Esperaban reacción, esperaban que él confrontara a Violeta, que la acusara, que perdiera los estribos, que cometiera algún error que pudiera documentarse y utilizarse. Habían construido el plan sobre la base de que Zacarías era un hombre de temperamento, que cuando se le golpeaba, respondía con golpe, que la ira lo haría cometer errores. Lo habían conocido 12 años y todavía no lo conocían. Zacarías regresó a casa esa tarde como si nada hubiera pasado. Saludó a los niños que ya habían vuelto de casa de Beatriz. Cenó con la familia. Conversó con Violeta sobre cosas sin importancia, con la misma atención de siempre. Ayudó a Mateo con una tarea de matemáticas que el niño traía trabada. Le leyó un cuento a Daniela antes de dormirla, y todo el tiempo, mientras hacía cada una de esas cosas, una parte de su mente estaba en otro lugar, ordenando, calculando, construyendo. Al día siguiente, temprano antes de que Violeta despertara, llamó a su contador de confianza desde el baño, con el agua corriendo para cubrir el sonido. Le dijo que necesitaba una auditoría interna completa de los últimos 3 años, discreta, sin pasar por los canales habituales. El contador, que lo conocía de años, no preguntó por qué. Dijo que estaría listo en 2 semanas. Esa misma mañana se reunió con el abogado que Javier le había recomendado. Un hombre de apellido Sandoval, que tenía fama de ser meticuloso hasta el extremo y de no perder casos. Sandoval escuchó todo, tomó notas, hizo preguntas que mostraban que entendía exactamente de qué se trataba. «Lo que necesitamos», dijo Sandoval, «es documentar la situación real del matrimonio antes de que ellas presenten cualquier cosa. Si nos adelantamos, controlamos el relato». «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Difícil saberlo. La carta habla de proceder según lo planeado, pero no dice cuándo. Necesitamos movernos rápido pero sin prisa». «Eso no es fácil». «No, pero es posible». Zacarías asintió. «Lo otro que necesitamos», dijo Sandoval, «es documentar la influencia externa en el matrimonio. Si podemos mostrar un patrón de interferencia de parte de la señora Beatriz durante años, eso es relevante para la custodia. Tengo cosas, mensajes. Hay momentos que están documentados sin querer. Tráigamelos todos.
En los días siguientes, Zacarías hizo algo que le costó más de lo que esperaba. Revisó los últimos años con la frialdad de un arqueólogo. Buscó en los chats del teléfono, en los correos, en su propia memoria. Encontró cosas. Encontró muchas cosas que en el momento de vivirlas había interpretado de una manera y que ahora con el encuadre diferente revelaban un patrón tan claro que era casi imposible creer que no lo había visto antes. Encontró el chat donde Violeta le hablaba a Beatriz sobre sus conversaciones privadas con él, a veces con una precisión literal que implicaba que estaba tomando nota en tiempo real. Encontró correos donde Violeta hacía preguntas al abogado familiar sobre la separación de bienes, no como consulta general, sino con detalles específicos que requerían información que solo él podría haberle dado. Encontró, enterrada en los archivos del teléfono viejo que guardaba en el cajón de la oficina, una grabación accidental de una conversación entre Violeta y Beatriz, donde hablaban del plan con un nivel de detalle que era jurídicamente relevante. No la había grabado a propósito, la había grabado por error. Un lunes de 2 años atrás, cuando el teléfono se le quedó encendido sobre la mesa de la cocina mientras él atendía algo urgente en la sala. Nunca la había escuchado porque no sabía que existía. Ahora la escuchó 3 veces, con los audífonos puestos en la soledad de la oficina, y cada vez que llegaba al final se quedaba un momento en silencio. Sandoval, cuando la recibió, dijo que era exactamente lo que necesitaban. Violeta no notó nada diferente en Zacarías durante esas 2 semanas, o si lo notó, lo interpretó como lo que quería que fuera. Un hombre que seguía igual, que no sabía nada, que estaba caminando confiado hacia la trampa que le habían preparado. Siguió siendo amable con él, con esa amabilidad de esfuerzo visible que ahora Zacarías podía ver con total claridad, pero que entonces le había parecido una señal de mejora. Siguió llevando a los niños los miércoles a casa de Beatriz. Siguió tomando notas en su libretita. Beatriz, por su parte, llamó una tarde para preguntar si podían cenar juntos el viernes siguiente. Una cena familiar, dijo, algo sencillo en su casa. Zacarías dijo que claro, con esa voz tranquila que había perfeccionado durante años de negociaciones difíciles. El viernes de la cena, Zacarías llegó puntual a casa de Beatriz con una botella de vino y los niños. La cena fue agradable en la superficie, como siempre lo eran las cenas en casa de Beatriz. Buena comida, conversación sobre temas seguros, los niños que correteaban por el departamento. Beatriz estaba particularmente animada esa noche, con esa energía que tiene la gente cuando espera algo que sabe que está por llegar. Zacarías la observó durante toda la cena con la atención de alguien que ya sabe lo que está mirando. Al salir, en el estacionamiento, mientras Javier acomodaba a los niños en el coche, Beatriz lo tomó del brazo con esa familiaridad que siempre lo había incomodado. «Qué bien te ves», dijo. «Descansado». «Gracias, Beatriz», dijo él. «Fue una buena cena». La miró a los ojos un momento. Beatriz mantuvo la sonrisa, pero algo cruzó por su cara brevísimo, la sombra de una incomodidad que no supo ocultar del todo. «Cuídense», dijo ella. «Lo haremos», dijo Zacarías, y subió al coche. Sandoval presentó los documentos 16 días después de la primera reunión. No esperó a que Violeta se moviera primero. Esa era la estrategia: adelantarse, presentar primero, establecer el relato antes de que el otro lado pudiera instalar el suyo. Los documentos incluían una solicitud de divorcio basada en el quiebre irreparable del matrimonio, con evidencia del patrón de interferencia externa documentado durante años. Incluían la grabación, debidamente autenticada. Incluían los chats y los correos. Incluían una solicitud de custodia compartida con un argumento detallado sobre el rol de cada padre en la vida de los niños. Lo que no incluían era ninguna acusación penal. Zacarías había tomado esa decisión conscientemente, con Sandoval y con Javier. No usar la carta como arma directa, no acusar a Violeta públicamente de conspiración. No por generosidad hacia ella, sino porque los niños eran su hija y su hijo, y ellos no merecían crecer sabiendo que su padre había destruido a su madre en un juzgado.
Los documentos legales eran suficientes para proteger lo que necesitaba proteger. Lo demás, el daño mayor, podía dejarse fuera. Violeta recibió la notificación un martes por la mañana. Zacarías no estaba en la casa cuando llegó. Estaba en la oficina, en una reunión que había programado para ese día precisamente, y cuando su teléfono vibró con el mensaje de Sandoval confirmando la entrega, cerró brevemente los ojos y siguió en la reunión. Violeta lo llamó 6 veces en 2 horas. Él no contestó. Al séptimo intento, que fue un mensaje de texto, Zacarías respondió con una sola línea. Por favor, contacta a tu abogado. Todo lo que hay que decirse puede decirse a través de ellos. Hubo un silencio largo. Luego llegó otro mensaje. ¿Cuándo supiste? Zacarías lo leyó. Lo leyó de nuevo. Luego guardó el teléfono en el cajón del escritorio y fue por un café. No respondió. No porque quisiera ser cruel, sino porque esa pregunta, ¿cuándo supiste?, ya contenía en sí misma todo lo que él necesitaba saber. La admisión de que había algo que saber, que había algo que había estado oculto, que lo que había vivido como su vida había sido, en alguna parte, un teatro. No había respuesta posible para esa pregunta que no fuera más dañina que el silencio. El proceso legal duró varios meses. Fue complicado, como siempre lo son estas cosas cuando hay dinero y niños de por medio, y hubo momentos difíciles que Zacarías atravesó con esa misma calma deliberada que había elegido desde el principio. Beatriz intentó varias veces acercarse a él directamente, fuera de los canales legales, con mensajes a través de Violeta y en una ocasión con una llamada directa que él dejó ir al buzón de voz. El mensaje de voz de Beatriz era de 6 minutos. Empezaba con reproches y terminaba con algo que pretendía ser disculpa, pero que en realidad era una negociación disfrazada de arrepentimiento. Zacarías lo escuchó una vez, lo guardó como evidencia y no respondió. La custodia se resolvió compartida, como había pedido desde el principio. Mateo y Daniela vivirían con Violeta la semana y con Zacarías los fines de semana, con ajustes para vacaciones y eventos especiales. Era el acuerdo estándar y era el que protegía a los niños, y eso era lo único que importaba. Cada vez que Zacarías firmaba un documento en esos meses, lo hacía pensando en ellos, en Mateo, con su manera de observar el mundo antes de hablar, en Daniela, con sus ojos grandes y su risa que llenaba el cuarto, y eso era suficiente ancla para seguir. La empresa quedó intacta. Sandoval había construido un argumento sólido sobre la contribución real de cada parte, y la auditoría interna resultó ser exactamente lo que Zacarías esperaba. Limpia en los números esenciales, con ciertas transacciones que requirieron explicación, pero que con la explicación correcta no constituían ninguna irregularidad. Las irregularidades fiscales que Beatriz mencionaba en la carta no llegaron a ningún lado, porque sin el elemento sorpresa y sin el control del relato, lo que tenían no era suficiente. El licenciado Fuentes, el abogado de Violeta y Beatriz, era competente, pero no brillante. Sandoval era brillante. Esa diferencia, en los detalles y en los tiempos, resultó decisiva. El primer fin de semana que Zacarías tuvo a los niños en el nuevo apartamento al que se mudó en la colonia del Valle, un cuarto piso con ventanas grandes que daban a un árbol enorme, Mateo exploró cada cuarto con esa seriedad suya de 9 años y luego se sentó en la mesa de la cocina y dijo, ¿Ya no van a estar juntos ustedes? Zacarías se sentó frente a él. No, dijo sin rodeos, porque Mateo merecía respuestas directas. ¿Por qué? Era la pregunta para la que no existe una respuesta correcta. Era la pregunta que millones de padres han recibido y que ninguno puede responder completamente sin mentir o sin decir verdades que los hijos no deben cargar. Porque a veces las personas se quieren pero no pueden seguir juntas, dijo Zacarías. Y cuando eso pasa, lo mejor que pueden hacer es ser buenos papás y buenas mamás por separado. Mateo lo procesó con esa cara suya de procesamiento, la cara que se le ponía cuando una información nueva tenía que encontrar su lugar entre las cosas que ya sabía. ¿Vas a seguir siendo mi papá igual? Igual, dijo Zacarías. Exactamente igual. Ok, dijo Mateo.
y se bajó de la silla y fue a buscar a su hermana, que estaba en el cuarto nuevo eligiendo cuál gaveta iba a ser suya. Zacarías se quedó solo en la cocina un momento. La tarde entraba por las ventanas con esa luz dorada del fin del día, y el árbol afuera movía las ramas con el viento, y adentro se escuchaban las voces de sus hijos discutiendo amistosamente sobre las gavetas. Sintió algo que tardó un momento en identificar, porque hacía mucho que no lo sentía en esa intensidad. Era paz, no la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien ha mirado sus problemas de frente y ha tomado sus decisiones y puede ahora vivir con ellas. Con Violeta no hubo grandes confrontaciones después de los primeros días. Había algo roto entre ellos que estaba más allá de la posibilidad de reconstrucción, y los dos lo sabían, y esa comprensión compartida hacía que las interacciones necesarias, las que eran inevitables cuando se tienen hijos en común, pudieran ocurrir sin demasiado dolor. Ella estaba avergonzada, lo notaba Zacarías en la manera en que no le sostenía la mirada cuando se veían a entregar o a recoger a los niños. No le dijo nada al respecto, no tenía nada que decirle que fuera útil. Lo que sí hizo meses después, cuando el proceso ya estaba cerrado y los niños se habían adaptado a la nueva rutina con esa resiliencia asombrosa que tienen los hijos que se sienten amados, fue escribirle un mensaje a Violeta. Un mensaje corto, sin acusaciones, sin historia. Le decía que esperaba que encontrara lo que buscaba, que los niños iban a estar bien, porque los dos iban a asegurarse de eso, y que si alguna vez necesitaba algo relacionado con ellos, podía comunicarse directamente, no solo a través del abogado. Violeta tardó 3 días en responder. La respuesta era igualmente corta. Gracias, lo mismo. No era perdón, no era reconciliación. Era algo más pequeño y más posible. El acuerdo de 2 personas que van a ser padres juntos el resto de sus vidas y que han decidido, por el bien de eso que comparten, ser lo suficientemente adultos para funcionar. Beatriz desapareció del horizonte de Zacarías de manera casi completa. Seguía siendo parte de la vida de los niños, que la visitaban los miércoles con su mamá, y Zacarías no hizo ningún movimiento para cambiar eso, porque no había razón para privar a sus hijos de su abuela. Pero la brecha entre Beatriz y él se convirtió en la distancia correcta, la que permite que 2 personas compartan el espacio de una familia extendida, sin que ninguna de las dos tenga que pretender que la otra no es quien es. Javier lo llamó una noche, casi un año después de todo, cuando Zacarías estaba sentado en el balcón del apartamento con el primer café de la mañana y los niños todavía dormían en sus cuartos. «¿Cómo estás?», dijo Javier. «Bien», dijo Zacarías, y lo era. «¿De verdad?». «De verdad. ¿Y tú?». «Bien también. Oye, quería decirte algo». «Dime». «El día que me llamaste, cuando me dijiste que necesitabas verme. Yo ya lo sabía, ¿eh?». «¿Qué sabías?». «Que algo estaba pasando. Lo había visto venir. No en los detalles, pero sí el tono general. Y me callé porque no era mi lugar». «Hiciste bien», dijo Zacarías. «¿Sí?». «Sí. Nadie puede ver por uno lo que uno no quiere ver. Ese era mi trabajo». Hubo una pausa cómoda. «¿Arrepentido de algo?», preguntó Javier. Zacarías pensó. La pregunta merecía pensarse de verdad, no responderse de inmediato con lo fácil. «De nada que pueda cambiar», dijo al final. «Eso es lo mejor a lo que uno puede aspirar, creo». «Sí», dijo Javier, «creo que sí». Colgaron. Zacarías terminó el café. Adentro empezó a escucharse el movimiento de Mateo despertando, esa manera suya de caminar que sonaba más grande que un niño de 9 años. Luego la voz de Daniela reclamando algo desde su cuarto, que era su manera de empezar el día, reclamando cosas, y la voz de su hermano respondiendo con paciencia. Zacarías entró. La mañana empezaba. Hay una cosa que Zacarías pensó muchas veces en los meses que siguieron a todo. En las noches, cuando los niños estaban con su madre y el apartamento estaba quieto, y él tenía tiempo para el tipo de reflexión que la vida ocupada normalmente no permite. La pensó de distintas maneras, desde distintos ángulos, como se piensa en las cosas que importan de verdad. Era esto:
¿Qué habría pasado si ese día no hubiera tenido dolor de cabeza? Si no se hubiera ido a casa al mediodía. Si hubiera aguantado la jornada completa y llegado a las 8 de la noche como siempre, y Violeta hubiera recogido el sobre de la mesa antes de que él llegara, y el plan hubiera continuado invisible, acumulándose, hasta el momento en que hubieran decidido ejecutarlo. No lo sabía. Era imposible saberlo. Quizá habría llegado de todas formas, por otro camino, por otra grieta en la fachada de lo que parecía normal. Quizá no. Lo que sí sabía era que ese dolor de cabeza, esa cosa pequeña y molesta que lo había sacado de la oficina a mediodía, había sido el punto exacto donde su vida cambió de dirección. No hacia algo mejor en abstracto, hacia algo más verdadero, hacia una realidad que dolía pero que por fin era suya, sin capas de mentira entre él y lo que veía. Y en esa verdad, por difícil que fuera, había una solidez que el teatro cómodo de antes nunca había tenido. Sus hijos lo querían, eso era real. Su trabajo lo llenaba, eso era real. La amistad de Javier, que había sobrevivido 20 años y una crisis que habría roto lazos más frágiles, era real. El árbol grande que se veía desde las ventanas del apartamento nuevo era real. El café de la mañana era real. La vida, en su versión más honesta y más difícil, era más real que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Y Zacarías Alvarado, que nunca lloraba, que había sido formado para no llorar, que había sentado a sus padres muertos con los ojos secos porque así era él, se permitió en una de esas noches quietas del apartamento vacío algo que no se había permitido en mucho tiempo. Respirar. Solo eso. Respirar. Y dejar que el aire saliera con todo lo que cargaba, y notar que del otro lado del exhale todavía estaba él, todavía entero, todavía capaz de seguir. Mañana los niños llegaban. Era suficiente. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.